Y vamos a empezar hablando de un tema importantísimo en nuestro país porque ya nos preocupa los niveles de embarazos adolescentes, embarazos juveniles o no deseados, como quieran denominarlos ustedes, que se vienen incrementando hoy en día en nuestro país. Así es, y es interesante hablar y analizar las razones por las cuales esta situación permanece y persiste, porque también debemos recordar que las relaciones sexuales de menores de 14 años es un delito y constituyen violación. Sin embargo, según el último estudio que ha desarrollado el Grupo de Análisis para el Desarrollo y coordinadora del componente cualitativo del estudio de Niños del Milenio, precisamente nos está visitando. Ella es Vanessa Rojas, ella es una investigadora de grade que finalmente está haciendo un estudio muy interesante porque adolescentes empiezan a convivir a los 13 años. ¡Wow! Wow. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Vanessa Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sofía. Buenos días, Michael. Muchísimas gracias por su invitación. ¿Qué es lo que arroja como resultado más grave este estudio que entiendo es un estudio global, Niños del Milenio, que ha hecho grade en el Perú? Sí, el estudio es un estudio que llevamos a cabo el año pasado aquí en Perú, pero también se hace en otros países, en Zambia, Etiopía, India y Vietnam. Y la idea es un poco tratar de comprender desde las voces de los mismos jóvenes y las mismas jóvenes cuáles son sus experiencias después de haber iniciado una convivencia o un matrimonio a edad muy temprana, desde los 13, 14 años, ¿no? Entonces nosotros el año pasado recogimos información con algunos jóvenes de zona urbana, rural y también periurbana. Y bueno, los hallazgos más relevantes, por decirlo así, o más generales, porque como son cualitativos tienden a veces a ser muy particulares, es que estas niñas que llegan a empezar la convivencia muy temprano, que llegaron a empezar la convivencia muy temprano, son niñas de sectores muy pobres, que ya habían dejado la educación antes de iniciar la convivencia y que de hecho su búsqueda de convivencia está muy asociada a tratar de salir del entorno en el que están viviendo, que tiende a ser un entorno opresivo, donde probablemente también reciben violencia física o psicológica de parte de sus propias familias, ¿no? Y en esa búsqueda de escapar de ese entorno, que también está enmarcado en carencias económicas, es que inician la convivencia que lleva lamentablemente a casi un inmediato embarazo también, ¿no? Estamos conversando con Vanessa Rojas, investigadora adjunta en el Grupo de Análisis para el Desarrollo y coordinadora del componente cualitativo del estudio Niños del Milenio, hablando sobre adolescentes que empiezan a convivir a los 13 años en medio de desigualdades, ¿no? Y esas desigualdades se ponen de manifiesto precisamente pues cuando ya tenemos ya una responsabilidad, digamos, de estos adolescentes, cuando ya la chica ya sale embarazada, ¿no? Hay que asumir esa responsabilidad que a veces tampoco el joven no está dispuesto o no ha madurado lo suficiente para hacerse cargo también de esa responsabilidad. Bueno, sí, pero en muchos casos las mujeres que empezaron a convivir a edad temprana tenían parejas mayores que ellas, entre 5 y hasta 10 años mayores que ellas, ¿no? Depende mucho del lugar donde, hemos recogido la investigación. En zonas urbanas la diferencia es menor, pero en zonas rurales la diferencia tiende a ser un poco mayor, ¿no? Ya. Sí, eso es interesante e importante destacar, ¿no? Porque hay una situación también de violencia sexual permanente y que está ante los ojos de todos y todas y no hay soluciones específicas. Exacto. Por ejemplo, una convivencia de una niña de 13 años es violación. ¿Cómo se recoge esta situación? ¿Cuál es el entorno complaciente quizá que puede albergar esta situación? Bueno, a ver, primero es que ya nosotros hemos conversado con chicas que el año pasado tenían 24 años, ¿no? Okay. Entonces hemos ido hacia atrás, digamos, en su experiencia. Y cuando hemos ido en esa experiencia, justamente lo que hemos podido recoger al conversar con ellas y sus familias y el entorno comunitario es que es parte de, en algunos casos, una práctica muy aceptada, como señalas tú, una norma social que hasta
digamos, justifica en algunos casos el inicio ante situaciones de precariedad. Estamos conversando con Vanessa Rojas, investigadora adjunta del Grupo de Análisis para el Desarrollo y coordinadora del componente cualitativo del estudio Niños del Milenio. Estábamos hablando antes de el ingreso de prensa sobre el contexto en el cual se desarrollan estas convivencias y la permisividad también que hay ante una situación de convivencia de niñas con personas generalmente mucho mayores. Sí, bueno, no es algo que esté, digamos, que no haya ningún tipo de sanción ni que se promueva, ¿ya? Sí, efectivamente hay una percepción de sanción, sobre todo cuando son muy pequeñas, menores de 15 años. Pero también es cierto que hay cierta permisividad al respecto si es que los padres están de acuerdo, si es que, digamos, la familia tiene muchas carencias económicas, hay flexibilidad al respecto, ¿no? No hay una promoción, pero sí flexibilidad, y es algo que también se tiene que tomar en consideración porque se toma, o sea, son niñas que ya de por sí viven en familias vulnerables, ¿no? Ante la pobreza, ante la exclusión, entonces, claro, es muy difícil para ellos tomar otro tipo de decisión y piensan que al empezar la convivencia de repente con una persona mayor pueden mejorar la situación económica de sus hijas, que es lo mismo que pensaron las chicas también cuando empezaron este proceso, ¿no? Lo que nosotros hemos recogido es que todas estas aspiraciones con el tiempo no se llegan a cumplir, sino que por el contrario son chicas que viven bastante frustradas porque esas mejorías que aspiraron tener al empezar una convivencia no llegaron nunca, ¿no? Nunca se concretaron. Claro, Vanessa, ¿y cuáles son las conclusiones a las cuales ustedes han arribado luego de hacer esa investigación, digamos, porque no solamente es una realidad del ámbito rural, ¿no?, que esté muy lejos de nuestra realidad? Hace poco te comentaba detrás de micrófonos, hace un par de años estuve en el colegio Ricardo Bentín, en el distrito del Rímac, y había 2 chicas de 5º año que estaban embarazadas. Entonces uno se pone a pensar, no, esta no es una realidad del interior del país, de los lugares más alejados, no, está en nuestro costado, a nuestra vista. Entonces, ¿pero qué se puede hacer? Bueno, el tema educativo es fundamental, ¿no? Porque todos estos chicos con los cuales nosotros hablamos, chicos y chicas, ninguno, por ejemplo, de los que quedó embarazado sabía o tenía información sobre métodos sexuales, digamos, o sobre anticonceptivos, ¿no? Nosotros, para este estudio, también hemos tenido la oportunidad de conversar con adolescentes que están concluyendo la secundaria para ver un poco cuáles, digamos, qué piensan ellos del embarazo adolescente, qué piensan ellos de la educación que están recibiendo al respecto. Y efectivamente el conocimiento que tienen es bastante limitado, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no tienen, si bien señalan que se ha conversado en clases al respecto, se conversa desde un punto de vista muy biológico, o el tema de la entrega del método anticonceptivo, pero ahí queda, ¿no? El mensaje que ellos tienen más claro es la prohibición ante esto, pero porque está mal, porque está sancionado, porque se van a arruinar la vida. Pero no hay una educación sexual e integral, que en un enfoque de derechos donde ellos puedan hablar no solo de cómo cuidarse ante relaciones sexuales o enfermedades, sino también donde ellos hagan un reconocimiento de sus propios cuerpos y de lo que implica una relación con el otro en un entorno responsable, ¿no? Porque la sexualidad no es solamente la relación sexual, sino implica implica cuestionar nuestros propios roles de género, implica cuestionar, digamos, lo que pensamos del otro, de la otra persona y de ese tipo de relación. Entonces, yo creo que es necesario volver a la escuela, pero también, por ejemplo, estos chicos hablan de ir a la posta y pedir información. Saben que pueden hacerlo, pero tienen temor. Los varones no quieren ir porque son mujeres las que dan la información. Sí, y allí hay varias cosas que ver y cómo fortalecer un trabajo más intersectorial, Sí, ¿no? Una sí. respuesta necesaria, más allá de lo que nosotras y nosotros quisiéramos que inicien las relaciones sexuales más tarde. Exacto. En fin, hay una realidad y ante esa realidad necesitamos tener una respuesta.
Hablando de los testimonios, de lo que han señalado estas niñas, ¿cuál es la mayor afectación que puedes recoger en esta investigación? Mira, yo creo que es muy fuerte recoger muchos testimonios de mujeres que estando ya adultas sienten que, para empezar, sus aspiraciones han cambiado radicalmente, sienten que no tienen salida de la situación en la que se encuentran, porque muchas dejaron sus estudios por el embarazo o por la convivencia. Sienten que están en una relación donde se reproduce una jerarquía grande entre hombre y mujer y donde ellas no tienen herramientas para decir nada al respecto. Por temor también a algún tipo de consecuencia de violencia física. Por ejemplo, el caso de una chica, ¿no? Señalaba, yo quisiera separarme de mi pareja, pero sé que no lo puedo hacer porque no tengo redes de soporte que me ayuden en la crianza de este chico, de este hijo mío, y tampoco tengo recursos económicos para yo estudiar, ni tengo estudios porque dejé la educación. Entonces, ¿qué hago si lo que quiero es velar por el bienestar de mi hijo? El único proveedor en este momento es el hombre, entonces tengo que quedarme en esta relación, ¿no? Eso es lo más, creo, duro, ¿no? Que no hay una salida en sus horizontes cercanos. Claro, y se convierte en un círculo vicioso toda esta realidad que probablemente sus hijos de estas chicas repliquen un poco esta experiencia desagradable que les ha tocado vivir a ellas. Esperemos que no, ¿no? Pero la idea es esa. Sí. Ahora, Vanessa, tú has comentado algo muy importante porque desde diferentes sectores se están contribuyendo hoy en día para que estas chicas que aún salen embarazadas y que son menores de edad, por ejemplo, el Ministerio de Educación en el colegio, le dan ciertas facilidades para que concluyan sus estudios, por lo menos de educación secundaria. Y siempre volvemos a enmarcar el trabajo que vienen desarrollando los profesores, tutores, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los padres que deben ser quienes directamente asumen esta responsabilidad y quienes deben hablar sobre sexualidad con sus hijos? Bueno, pasan varias cosas. Yo creo que son sectores, o sea, la familia y la escuela están netamente vinculadas. Los padres les cuesta mucho hablar porque también piensa que muchos de estos padres tampoco han recibido una educación sexual y los conocimientos que tienen también son bien limitados, ¿no? Entonces, hablar de sexo no es parte de la dinámica, pero también la escuela tampoco es que refuerce mucho o que dé herramientas a los padres o a las familias o a los mismos chicos para motivar esto, ¿no? Hay mucho celo alrededor del tema, me parece, y de hecho, justamente la presión social, cuando una niña se embaraza o cuando una adolescente se embaraza, empieza la convivencia. ¿Por qué? Porque prefiere, o sea, si ya tienen una relación sexual abierta, ante el deshonor o ante el vivir al margen, lo mejor es que empiece, y los padres mismos son los que fomentan esto, ¿no? Después, respecto a lo que dijiste, simplemente con respecto a la ley de reinserción de mujeres adolescentes embarazadas a la escuela, existe y se ejecuta, pero en verdad las escuelas con las que hemos conversado, los docentes mismos señalan no haber recibido mucha capacitación también para recibir a estas chicas, porque las recibes, pero hay todo un tema detrás sobre las relaciones interpersonales que tienen con los otros chicos, o sea, el bullying, por ejemplo, que les hacen, o también el tema de cómo incorporas a una madre en el aula, cómo preparas el entorno para recibir a esta chica que sabes que o está embarazada o que ha sido madre, los horarios, por ejemplo, el tema de la lactancia, o sea, hay toda una serie de cosas que en las escuelas todavía no se están discutiendo a pesar de que existe la ley. Y claro, ante no tener toda esa red de soporte, un estudiante dentro de la escuela, obviamente va a preferir no ir a la escuela, porque simplemente, no porque la ley lo dice, tú recibes un docente capacitado o alumnos que saben cómo tratarte, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Claro, y ahí nuevamente volvemos a la escuela, ¿no? Porque si no tenemos padres y madres que estén capacitados en brindar educación sexual integral, hay una responsabilidad por parte del Estado para garantizar que esto se dé, porque si no, un total desamparo a niñas y adolescentes, y hombres también, obvio. Sí, claro que sí. O sea, justamente eso es varias cosas que nos preguntamos, ¿no? Claro, la familia es muy responsable
Y es cierto, la familia tiene responsabilidad sobre la educación sexual de sus hijos y la educación en general de sus hijos, pero las familias también responden a un conjunto de valores y el Estado es quien debe garantizar algunas cosas a estos niños y estas niñas. ¿Y cuál es el espacio para hacerlo, ¿no? El espacio educativo y el espacio de salud, y por eso lo que señalaba Sofía al inicio del trabajo intersectorial es súper importante, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por Gracias a conversar sobre este tema.